Entonces, el siguiente punto es, supón que el Banco Central realiza una política monetaria acomodaticia para evitar el efecto expulsión. Calcula la intervención del Banco Central para lograr esto y explica el proceso de ajuste al nuevo punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos la gráfica que tenemos, nosotros, ¿qué se les ocurre a ustedes que tendríamos que realizar? ¿Qué tendríamos? ¿Cómo podemos solicitar, cómo podemos calcular la intervención que va a tener que realizar el Banco Central? ¿Cómo la podemos calcular? A ver, vean la gráfica. O si no, déjenme, la voy a repetir esa gráfica. Nada más déjenme copiar los puntos de equilibrio. Y ahorita, viendo la gráfica, ustedes me van a decir cómo le podríamos, cómo podríamos realizarlo. ¿De acuerdo? Tenemos, y ya voy, espérenme un segundo para tener los datos y que podamos todos resolverlo de manera simultánea. Además de eso, algo que nos va a ayudar, es el multiplicador. Entonces vamos a continuar con el ejercicio, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos esta gráfica. Aquí está la tasa de interés, aquí está el nivel de renta, tenemos a nuestra curva IS inicial, que esta curva IS inicial es igual a 2.364.166. Ahí digo menos. Espérenme. Se borró. Entonces aquí la IS me dice que la renta es igual a 2.364 menos 166 por la tasa de interés. Y después tenemos a la curva LM inicial, esta es la curva IS, y la LM inicial me dice que 0.0044 renta menos 4.67. Teníamos el punto de equilibrio inicial, y este punto de equilibrio inicial me dice que la renta de equilibrio simultáneo es igual a 1813.03. Tenemos a la tasa de interés inicial de equilibrio, que es igual a 3.31. Después de eso se realizó la política fiscal, que esta política fiscal es un incremento de 100, ¿verdad? Incrementamos el gasto de 750 a 850 y entonces tuvimos un incremento, ¿cierto? Sí fue en 100 lo que bueno, tenemos aquí mi curva IS final. Luego aquí, si se recuerdan, tenemos al nuevo punto de equilibrio. Y este nuevo punto de equilibrio es igual a 2.054 y esta nueva tasa de interés, que aumentó la tasa de interés de equilibrio, es igual a 4.36. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es lo que vamos a tener que realizar? ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar? Bueno, ese es el punto de equilibrio primo. Lo que nosotros decimos en este ejemplo, o alguien me lo quiere explicar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ya dice, o sea, ya sabemos que el gobierno realizó una política fiscal expansiva y que en esa política fiscal expansiva los resultados fueron un crecimiento tanto del nivel de renta de equilibrio como de la tasa de interés de equilibrio. El nivel de renta de equilibrio, ¿cuánto fue lo que creció? ¿Cuánto fue lo que creció el nivel de renta de equilibrio? El valor del multiplicador
de la política fiscal por el incremento del, del gasto del gobierno, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces, ¿sí es cierto o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y que el incremento fue de 200, ¿no? O sea, dijimos que fue un incremento de 200, ¿cierto? Entonces, el multiplicador de la política fiscal es igual a ¿cuánto fue lo que nos dio? ¿1 punto qué? 20, 48, 48. Ajá, muy bien, 1, 20, 48, 48. Eso fue el multiplicador de la política fiscal. Y entonces esto hizo que el incremento de la renta de equilibrio fuera igual a qué, o sea igual a qué, sea igual a este multiplicador por el incremento del gasto del gobierno, ¿cierto? Y esto nos dio un aumento de ¿cuánto fue ese aumento? ¿De cuánto fue el aumento? 240.97. Muy bien, 240.97, que es esto de aquí, ¿cierto? O sea, si al 2054 le resto el 1813.03, me da ese 240.97, ¿cierto? Bien. Y entonces, eso fue lo que creció el nivel de renta de equilibrio. Pero no solamente creció el nivel de renta de equilibrio, también creció la tasa de interés. De hecho, la tasa de interés creció ¿cuánto? ¿Cuánto creció la tasa de interés? Según un crecimiento de la tasa de interés de 1.05. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y entonces ese incremento del 1% fue lo que provocó o es lo que está provocando el efecto expulsión, porque esto hace que el gasto en inversión disminuya y que también ya lo calculamos. Entonces, en ese momento, el Banco Central dice, yo estoy o quiero coordinarme con lo que está realizando el gobierno. Y para eso yo voy a utilizar mi política monetaria. Voy a llevar a cabo una política monetaria acomodaticia, que a ver, ¿quién me quiere decir qué es la política monetaria acomodaticia? ¿Quién quiere participar? Yo, maestra. Adelante, nada más dame apellido y ahí también Estefanía quiere. Muy bien, a ver, entonces primero tú y después Estefanía. Bueno, la política monetaria acomodaticia trata de mantener las tasas de interés constantes. Muy bien, muy bien. García Alfaro, ¿no? Sí, Y ahora, maestra. Estefanía, por favor. Como dijo Alexis, la política monetaria acomodaticia trata de mantener las tasas de interés constantes a través de una compra de bonos que incrementaría la oferta monetaria nominal. Muy bien. Y por último, a ver, Juan Olvera, que levantaste tu mano, te la estoy viendo. Bueno, también yo apunté que la política fiscal acomodaticia política monetaria acomodaticia se pretende que no haya efecto expulsión. Así es, o sea, lo quiere evitar, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo va a evitar? Manteniendo las tasas de interés constantes, y ya ustedes me dieron la respuesta, y comprando bonos. Por lo tanto, se va a realizar una política monetaria, bueno, acomodaticia, pero es expansiva, solo que se va a acomodar a los resultados de la política fiscal. Y entonces, pues el objetivo es que la tasa de interés no aumente a 4.36%, sino que se mantenga en 3.31%. Por lo tanto, la curva LM se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Ya sabemos que se desplaza uno entre K por el incremento del gasto, ¿cómo se llama? Perdón, de la oferta monetaria real. Entonces, este es el punto de equilibrio final. Este es el punto al que queremos llegar. Y si ustedes se dan, o sea, si somos muy observadores, de una vez ustedes ya me podrían decir cuál sería el nivel de renta que se quiere. Ya sabemos que la tasa de interés que se quiere mantener sería la de 3.31%, pero aquí ya también sabemos qué nivel de renta es al que podríamos aspirar,
¿quién me dice, porque ya hasta lo calculamos, cuál sería el nivel de renta al que queremos aspirar? ¿Quién me lo dice? Yo muestra. Adelante, Emanuel Hernández. Sí, es el gasto del gobierno por el multiplicador de la política fiscal. Así es. ¿Y cuánto fue ese nivel de renta que nos dieron? Tenemos un multiplicador de la política, bueno, perdón. Teníamos un multiplicador del gasto de 2.08073, ¿verdad? Y ya sabemos que el incremento del gasto fue de 200, entonces el incremento de la renta es igual al multiplicador por el incremento del gasto del gobierno, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto es lo que creció? Ya también lo calculamos. A ver, Manuel Hernández Escobar, dime, ¿cuánto fue lo que creció? Estoy buscando el dato, es que ya se me perdió. Es que como amontonó muchas cosas, no lo encuentro. Bueno, te ayudo. 416.15. O sea, sí, ¿Natalia? Sí. A Cecilia Gómez. Sí. Bien, ya te puse también participación. Muy bien, y también a Emanuel. 416.15. Entonces sabemos que el mayor nivel de renta al que podría aspirar esta economía sería igual a 2.229.18, ¿cierto? O o hice mal el cálculo. Díganme. Sí está bien, ¿no? ¿Sí está bien? ¿No serían los 2054, maestra, más los 415? No, porque este sería tu punto de equilibrio inicial. Entonces, si las tasas de interés se mantuvieran constantes, lo más que podría crecer es esto. Y esto de aquí es igual a esto, al multiplicador del gasto por el incremento del gasto del gobierno cuando las tasas de interés permanecen constantes. Que si se recuerdan también, la sesión pasada les dije qué diferencia hay entre el multiplicador del gasto y el multiplicador de la política fiscal. Y la diferencia, bueno, la primera es que el multiplicador de la política fiscal es más pequeño que el multiplicador del gasto. ¿Y por qué es más pequeño? Porque ya tenemos la influencia de la tasa de interés, ¿cierto? Ya están ahí, ya no solamente estamos en el mercado de bienes, sino que también está el mercado de activos financieros y ya comienzan a interactuar estos mercados y la tasa de interés pues está jugando o desempeñando un papel pues importante en ese cálculo, ¿sí? ¿Sí está bien o no? De hecho, a ver, lo podemos corroborar con la gráfica que habíamos hecho aquí, sí. Aquí están. No, nada más aquí pusimos que crecía 416. Sí, aquí está el nuevo nivel. 416. Ajá, no pusimos no lo sumamos al 1813, pero aquí ya lo estamos haciendo. Entonces ya, con esta gráfica y con la ayuda, podemos hacerlo de dos maneras. Utilizando el multiplicador de la política monetaria, que el multiplicador de la política monetaria, si lo ponemos con, ¿cómo se llama? Con notación, este multiplicador me está diciendo cuánto se va a incrementar el nivel de renta de equilibrio, dado un incremento en la oferta monetaria, ¿sí? Que la oferta monetaria nominal y como los precios son constantes, pues también crece la oferta monetaria real. Pero eso es lo que, bueno, si quieren, o sea, hay un incremento de la oferta monetaria nominal, pero como precios son constantes, crece la oferta monetaria real. Lo podríamos solucionar con esto, o lo podríamos solucionar con la variación que hay en la tasa de interés. Le vamos a poner esto. ¿Cuánto crece o cuánto se modifica? Que ya sabemos que es negativo. El nivel de tasa de interés de equilibrio simultáneo, dado un aumento de la oferta monetaria real, permaneciendo constante, también en el otro caso, la política fiscal. Con o con lo podríamos calcular. ¿Lo hacemos por los dos? ¿Sí se va entendiendo o no? Sí. ¿Sí? Sí.
Entonces, esto está bien sencillo. ¿Quieren que yo lo haga o alguien ya tiene el cálculo? Porque de hecho ya tenemos varios datos. Ya sabemos cuánto debe de crecer el nivel de renta, que debería de ser de aquí, aquí, ¿sí? Del nivel de renta de equilibrio primo al que queremos aspirar. Esto es lo que va a crecer el nivel de renta. Sabemos el valor del multiplicador de la política monetaria y solo tenemos que despejar para conocer este valor. O podemos usar ya sabemos cuánto cambió, o cuánto tiene que cambiar la tasa de interés, ya sabemos este valor y lo que tenemos que calcular sería esto, ¿cómo se llama? La oferta monetaria. Entonces, ¿alguien quiere participar o lo hacemos juntos? Díganme. Juntos, maestra. Juntos. Bueno, entonces lo vamos a hacer por los dos mecanismos, ¿de acuerdo? A ver, entonces, yo tengo un nivel de renta final, que es el biprimo al que yo quiero aspirar. Y este nivel de renta es de 2,229.18, que este nivel es lo que puede crecer la renta si las tasas de interés permanecen constantes. Y yo llegué a un nivel de renta de equilibrio primo utilizando cuando están, el multiplicador de la política fiscal, que este nivel de equilibrio primo fue de 2054. Entonces, ¿cuál es el incremento de la renta de equilibrio? Este incremento sería igual a la renta, al nivel de renta de equilibrio biprimo menos el nivel de renta primo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular ese incremento y este incremento es igual a 2,229.18 menos 2054. Esto, ¿cuánto es? 175.18. Muy bien, 175.18. Ese es el nivel que tiene que crecer la renta de equilibrio. Entonces nos vamos a lo que habíamos visto, que este multiplicador de la política monetaria me dice que es igual al nivel de renta de equilibrio, a la variación que hay en el nivel de renta de equilibrio, dada una variación de la oferta monetaria real. ¿Cuánto vale? Eso ya lo calculamos, el valor del el multiplicador de la política monetaria. Según mis apuntes, es igual a 1.28, 11, 26, 53. Y el incremento que quiero lograr del nivel de renta de equilibrio es de 175.18. Y entonces, mi incógnita es esto. ¿Qué hago? Despejo, ¿no? Y entonces esto está aquí dividiendo, va a pasar multiplicando todo este término por 1.28, 11, 26, 53, que esto es igual a 175.18, lo quiero dejar solito, entonces esto está multiplicando, el 1.28 va a pasar dividiendo. Entonces esto lo divido entre 1.28, 11, 26, 53, y entonces ya sé cuál es el monto que tiene que vender de bonos el Banco Central en el mercado abierto de bonos. ¿Cuánto es? 136.73. Muy bien. 136 lo voy a redondear. Según a mí me dio 73.9.74, pero muy bien. ¿Quién fue apellido del que contestó? Olvera. Olvera. Muy bien, Juan. Ajá. Entonces, eso es lo que tiene que modificarse
o lo que tiene que comprar en bonos el Banco Central para que se incremente la oferta monetaria, 136.74. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es por uno de los métodos. ¿Esto quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra, quedó claro. Ok. Ahora, les dije, también podríamos verlo por el lado de la tasa de interés. Y entonces la tasa de interés a la que queremos llegar, más bien regresar, es de 3.31. Nuestra tasa de interés prima cuando se dio la política fiscal fue igual a 4.36. Y pues la diferencia, o sea, lo hacemos igual, la variación que tiene que haber en la tasa de interés de equilibrio es igual a la tasa de interés de equilibrio que aspiramos, la final, menos la tasa de interés prima, y entonces sabemos que esa variación es igual a 3.31 menos 4.36. La variación de la tasa de interés es igual a menos, o sea, queremos que disminuya, menos 1.05, ¿cierto? Entonces ahí vamos a utilizar la variación que se da en la tasa de interés cuando hay un cambio de la oferta monetaria. ¿De acuerdo? Y entonces aquí ya sabemos cuánto vale esa variación. Esa variación me dio menos 0.00769629. Esto es igual a menos 1.05 entre la variación de la oferta monetaria. Lo mismo vamos a despejar. Entonces esta variación de la oferta monetaria pasa multiplicando al menos 0.00769629. Esto es igual a menos 1.05. Lo despejamos para poderla calcular, y entonces esto es igual a menos 1.05 entre menos 0.0076929. Y entonces aquí, ¿quién ya hizo menos entre menos? Pues da más. Ajá. Da 136.4894. Muy bien. O sea, ahí nos falló un poquito los decimales porque no estuvimos utilizando todos, pero si se dan cuenta, es exactamente lo mismo hacerlo utilizando la variación de la tasa de interés o utilizando la variación de la renta de equilibrio. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí. Muy bien. Y entonces ahí ya el último punto explica el proceso de ajuste al nuevo punto de equilibrio. Y entonces el proceso de ajuste es, ¿cómo sería? Bueno, proceso de ajuste. Tendríamos que recordar que, bueno, se incrementó el gasto del gobierno. Al incrementarse el gasto del gobierno, crece la demanda agregada. Al crecer la demanda agregada, crece el nivel de renta de equilibrio. Esto provoca en el mercado de bienes, a ver, vamos a separarlo, en el mercado de bienes, ¿qué es lo que provoca? Provoca que se dé un incremento del consumo y también un crecimiento de las importaciones. Al final el crecimiento del consumo es mayor y crece demanda agregada, crece la renta, ¿sí? Y entonces se desplaza la curva IS. Pero este crecimiento de la renta, en el mercado de activos financieros, ¿qué es lo que está provocando? Este crecimiento de la renta provoca un crecimiento de la demanda de saldos reales. Esta demanda de saldos reales es mayor a la oferta monetaria real. Y entonces aquí es cuando interviene el Banco Central. Y entonces interviene Banco Central y ¿qué es lo que hace el Banco Central? Incrementa la oferta monetaria a través de la compra de bonos en el mercado abierto de bonos. Entonces incrementa la oferta monetaria
nominal, y como los precios son constantes, crece la, bueno, ya estaba ahí puesto, crece la oferta monetaria real, y entonces reencontramos el equilibrio, ¿de acuerdo? Y las tasas de interés de equilibrio, la tasa de interés permanece sin cambios. O sea, aquí este cerito quiere decir que permanece, no que sea cero, más bien que permanece constante, se queda en el 3.31%. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué cambios vamos a tener en los componentes de la demanda agregada? Como creció la renta, crece el consumo, el gasto del gobierno crece porque fue el que desató todo esto, el gasto en inversión permanece constante, ¿sí? Este cero que permanece constante, no hay efecto, no existe efecto expulsión, ¿de acuerdo? No se presenta. Las importaciones aumentan porque creció la renta, y las exportaciones también permanecen constantes porque la renta del extranjero pues no le ha pasado nada, es constante. Y eso sería como la explicación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Oiga, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón. Adelante. Mi pregunta es que entonces cuando se permanece constante la tasa de interés, ¿eso no provoca lo que vimos de la trampa de liquidez? Es que no te escuché. ¿Podrías volvérmela a repetir, por favor? Sí. Que eso que la tasa de interés se mantenga constante, o sea, como ahí dice que está en cero, ¿eso no provoca lo de la trampa de liquidez? No, la trampa de liquidez significa que la curva de oferta, perdón, que la curva de LM es horizontal y que la tasa de interés ha llegado a niveles tan bajos que la política monetaria no funciona. Ok, gracias. Y bueno, eso lo vamos a ver todavía, la trampa de liquidez y el caso clásico, pero no va a venir en el examen, pero sí lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita estamos como repasando, más bien haciendo los ejercicios que van a venir el miércoles. ¿Sí? Y entonces no se vayan a confundir. Trampa de liquidez y caso clásico son dos casos teóricos, podríamos decirlo, aunque la trampa de liquidez sí se ha demostrado que se ha presentado, sobre todo en Japón, pero eso lo vamos a platicar mejor después para no entrar ahorita en detalles. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó? Disculpe, maestra. Adelante. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central va a ser intervenir inyectando M1 mediante la compra de bonos. Así es. O sea, el Banco Central, ¿cómo puede dar liquidez? Comprando bonos. ¿Cómo puede quitar liquidez? Vendiendo bonos. Entonces, con eso, bueno, y con eso se determina la tasa de interés de equilibrio. Que antes nosotros teníamos o sea, cuando se dio la crisis de 1900, bueno, en diciembre de 1994, en 1995 se adoptó una política monetaria que tenía que ver con un saldo que se llamaba el saldo objetivo que los bancos comerciales debían tener en la cuenta que mantienen ellos con el Banco Central. O sea, en el Banco Central, los bancos centrales mantienen una cuenta. Y entonces, cuando se comenzó estos cambios de la política monetaria, los bancos comerciales tenían que tener al final de 28 días hábiles, tenían que tener un saldo que era igual a cero. Y a eso se le llamaba, cuando el Banco Central, por ejemplo, decía, voy a poner corto al sistema, significaba que si los bancos comerciales pedían 1,000 millones, él daba 1,000 millones, sí los daba,
pero de esos 1,000 millones, él decía 10% lo voy a dar más caro, y eso se le llamaba el corto. Entonces, los bancos comerciales que se quedaban cortos y que tenían que pedirle recursos al Banco Central, bueno, primero lo pedían entre ellos y después si no alcanzaba, porque eso es lo que pasaba, se lo pedían al Banco Central, entonces el Banco Central les daba los recursos que necesitaban y les cobraba 2 veces la tasa de interés de equilibrio. Entonces, a través de ese tipo de mecanismos, el Banco Central operaba la política monetaria. Y después de un tiempo, cuando ya los bancos le aprendieron a esta mecánica, los bancos se coludían y entonces el Banco Central dijo, no, pues ahora en lugar de que sean en 28 días, les voy a decir que sea diario. Y entonces todos los días el Banco Central decía cuál iba a ser su objetivo. Y los bancos comerciales tenían todo el día para, pues no querían quedarse ellos con el saldo negativo. Y así operó hasta, si no mal recuerdo, y si no, después les digo bien el año, 2008, cuando el Banco Central dijo, ya tenemos las condiciones macroeconómicas, ¿para qué? Para que ya no estemos manejándonos a través del corto, sino que ahora nos vamos a manejar a través de fijar la tasa de interés. De hecho, hace poco acaba de tener junta el Banco Central y se decidió mantener la tasa de interés. Y entonces ahora el Banco Central dice cuál es la tasa de interés. Pero esto también lo vamos a ver. De hecho, lo veíamos en macro, pero sí, o sea, en macro 2 vemos esta operación de la política monetaria. O sea, y con los documentos del Banco Central. No sé si contesté. Sí, muestra, muchísimas gracias. Profesora, Mande. y si el Banco Central llega a bajar las tasas de interés en vez de tener una política acomodaticia, las bajara, ¿esto no ayudaría también a la liquidez? Sí puede ayudar, pero el Banco Central, su objetivo por mandato constitucional, y que está muy bien ese objetivo, es mantener el nivel de inflación. Entonces, por ejemplo, si nosotros, pues, ¿qué hemos estado viendo en los últimos meses? Un incremento de la inflación. Y ustedes díganme, ¿a quién le pega la inflación? ¿A quién le pega la inflación? Lamentablemente. A la población. Ajá. O sea, la inflación lamentablemente le pega a los pues a los grupos más vulnerables, a los que sus activos financieros solamente los tienen en efectivo. Entonces, por eso con Salinas de Gortari se hace esta autonomía, o se le da autonomía al Banco Central, porque se parte de la idea, y no es de la idea, de la evidencia de que la mayor parte de la población mantiene su riqueza financiera en efectivo. Entonces, si hay inflación, ¿qué pasa con la riqueza financiera de la gente? Pues la riqueza financiera disminuye, porque está disminuyendo al aumentar los precios, disminuye la capacidad de compra, el poder adquisitivo. Y entonces, el Banco Central, por mandato constitucional, lo que tiene que hacer es mantener controlada la inflación. Y eso es muy bueno para la mayoría. Sí, porque si no hay, si se controla la inflación, entonces tu poder adquisitivo no va a caer. Que ese es el problema que hemos tenido en México, o que tuvimos en México, por las políticas de Echeverría, las políticas de López Portillo, que llevaron a niveles de hiperinflación durante el mandato de la Madrid, en donde pues la clase media se hizo polvo porque la inflación era tan alta que entonces el poder adquisitivo cayó enormemente. Por eso es muy bueno que el Banco Central mantenga su autonomía. ¿Sí me expliqué o no? Sí, perfectamente. Gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces ahora, ya no, si no tienen problema, si no tienen preguntas, vamos con el siguiente problema. ¿No tienen ya preguntas de ¿no? Déjenme dejar, ay no, ¿qué hice? Voy a detener